Les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo espacio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles un hombre al que admiro muchísimo, con un talento empresarial increíble con su corta edad y una persona con un corazón enorme. Así es que bienvenido, José Corrales, a Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por cedernos este espacio entre tu agenda tan ocupada para poder transmitirle a nuestra audiencia mucho de tu historia de vida y de cómo llegaste a tu propósito. Bienvenido. Eh, Muchísimas gracias por la invitación, doctora. Para mí realmente es un placer. Estoy realmente muy agradecido por esta oportunidad de poder charlar un poquito pues, de varios temas, de muchos temas, de lo que quieran, de lo que queramos hablar. Y ojalá que esto sirva para que otras personas puedan utilizarlo en su día a día, en su diario vivir. Así es, José, te agradezco muchísimo tu disposición, tu transparencia y bueno, como les decía, un hombre que admiro muchísimo por la persona que es y la vida le ha bendecido con tener un negocio muy exitoso de lo cual hablaremos después, pero especialmente una persona espiritual, una persona que realmente ha decidido tener un camino de servicio, una persona que está dispuesto para ayudar y enseñar a otros al camino de la vida empresarial. José, pero desde el principio de la vida, ¿cómo es que José Corrales se forma y cómo llegó hasta aquí? Vamos a ver. Iniciemos. Yo nací en el seno de una familia muy humilde, por no decir muy pobre, en Guadalupe, Goigoechea, muy cerca de donde hoy está actualmente el centro comercial Nova Centro, San José, Costa Rica, ¿verdad? Soy el último de cuatro hijos. Cuando yo nací, mi mamá ya rondaba los 40 años y mi hermana menor ya tenía 10 años. Ella siempre dice que pensó que yo era su menopausia. Porque Bella menopausia. sí, definitivamente ya no esperaban un nuevo integrante en la familia. Nací, yo siempre he dicho que yo probablemente agarré a mis papás ya muy cansados, ya de haber lidiado con mis hermanos mayores, porque conmigo, todo lo que cuentan mis hermanos, que fueron de restrictivos con ellos, mis hermanas especialmente, fueron de restrictivas con ellas, conmigo fue muy diferente. Siempre, por algún motivo, alguna razón, siempre me dieron un voto de confianza y a veces, como todo niño y adolescente, creo que me abusé bastante de ello, ¿verdad? Y me llevó a convertirme en un niño realmente muy feliz, viví una infancia muy feliz, muy limitada económicamente, pero no conocía nada más. Entonces, me encantó. Me encantó crecer en la calle, en los barrios, con mis amigos, andando en bicicleta, yendo a pescar aluminas a los ríos, metiéndome a ríos, subiéndome en palos, bajando guayabas, ¿verdad? Cosa que, pues, estamos claros, ahora se ha perdido bastante. A pesar de que no soy tan viejo, lo logré vivir y lo aproveché mucho y me encantó. Llegué a una adolescencia, que como te repito, creo que como agarré a mis papás un poquito cansados y ya no querían como estarme corrigiendo tanto, me llevó a hacer algunas cosas de las cuales no es que me arrepienta, pero sí claro que tal vez no fue lo que hice de mejor. Terminé, vamos a ver,
me llevaron a que me expulsaran de un colegio que era público, donde en teoría era imposible que alguien expulsaran porque ahí estaban todos los mal portados. Y eso me pasó en séptimo año. Me acuerdo que esa vez cuando me expulsaron, mi papá me dejó de hablar, de dirigirme la palabra como 3 meses, y para mí eso fue el peor castigo que me han dado en mi vida hasta el día de hoy. Tanto así que me llevó a reflexionar. Mi mamá, por medio de un tío, logró que me admitieran a otro colegio cerca de la casa, porque en teoría en aquellos tiempos se expulsaba o no entraba a otro colegio, ¿verdad? Me lograron admitir y seguí siendo un poquitín rebelde, porque sí, siempre tuve esa sensación un poquito rebelde para todo, hasta para los negocios. Ahí tal vez después puedo explicar esa parte. Y ya no me metí en tantos problemas como para que me expulsaran, pero hice séptimo, octavo y noveno año en este colegio, y decidí que yo quería salirme del colegio para empezar a trabajar, porque algo traía de empresario, creo yo. De hecho, esta vena que digo yo que tenía de empresario me llevaba con 12 años tomar un bus a la antigua, bueno, a la antigua no, a la actual frontera con Panamá, pero te acuerdas que en aquellos tiempos era muy dado el negocio de ir a comprar cosas a la frontera para vender aquí en San José. Yo con 12 años agarraba un bus y me iba solo. Wow. Mis papás no me dejaban, te repito, creo que los agarré cansados, porque mis hermanas, todo fue muy restrictivo conmigo, probablemente ya no tenían las fuerzas para luchar con ese chiquillo rebelde. Y yo tomaba un bus y me iba y me quedaba y me hospedaba, y iba y buscaba a un señor para que me vendiera la cédula para poder ir a comprar Golfito, porque en Golfito solo mayores de edad podían comprar. Entonces me iba, negociaba con el señor y le decía, bueno, véndame lo que le quedó a usted de su tarjeta, que le daban una tarjeta para comprar en el depósito libre. El señor me la vendía y yo me lo llevaba y compraba las cosas que necesitaba. Después me iba por la frontera, compraba y empecé un pequeño negocio con los 12 años, trayendo tenis, cremas, perfumes, electrodomésticos, etcétera, etcétera, de la frontera panameña hacia San José, y los vendía a pagos. Así empecé desde niño. Entonces, cuando termino noveno año, tengo cerca de 16 años, decido que yo no quiero seguir en el colegio normal. Obviamente para mis papás fue un golpe fuerte, porque todos mis otros hermanos habían terminado, habían ido a la universidad, etcétera, a pesar de que éramos muy pobres, pero sí les habían dado toda la educación. Yo me salgo en noveno y decido matricular en aquel momento en un sistema que se llamaba... era un tipo de bachillerato por madurez, pero para menores de edad. Ya no existe, el MEP ya lo eliminó. Y durante el tiempo que iba a ser décimo y undécimo, yo logro hacerlo todo en un año, por las noches. Y durante el día, obviamente empiezo a buscar un trabajo, porque quería emprender o seguir, como te comentaba. Un primo me consiguió un trabajo en una fábrica donde se hacían muebles en PVC. Yo no sé si tal vez los que nos escuchan o otros, si te acuerdas de aquellos sillas plásticas blancas con tiritas de colores que todo el mundo tenía en los corredores. Ah, definitivo, claro. Okay. Eso es lo que hacíamos ahí. Muy bonitas, pero era un trabajo muy duro. Claro. Sumamente duro, porque el PVC había que doblarlo a puro calor, después meterlo en moldes, con el molde hirviendo, trabajarlo con la mano, enfriarlo. Los cortes eran con sierras que eran sumamente peligrosas, entonces era un trabajo realmente bastante pesado. Pero bueno, gracias a Dios era el trabajo que tenía, y bueno, me pagaban 7,000 colones por semana. Esos 7,000 colones por semana me permitía guardar 2,000 colones para pagar los buses a ir a San José a estudiar durante la semana. Y como mis papás, como todavía estaban muy chicos y no me pedían nada, me permitía ahorrar esos otros 5,000 colones todas las semanas. Desde pequeño siempre tuve mucho el hábito de ahorrar. Ahorrar pensaba yo, y todavía lo afirmo, es uno de los grandes éxitos en la vida empresarial de las personas. José, permíteme dar solamente un par de tips, porque bueno, llevamos solamente unos minutos, o sea, y nos has dado una clase magistral. Ve, voy a iniciar diciendo, wow,
esa frase, un voto de confianza, es lo primero que te diste a vos mismo. Luego tuviste a tus papás dándote el voto de confianza y si querían o no, tenían que hacerlo porque ni modo, ¿verdad? Ya el muchacho había logrado que lo sacaran del colegio. El Sí, tío que busca otra oportunidad para seguir adelante, tu mamá, tu papá, o sea, las personas que estaban alrededor. 12 años, una precocidad increíble con esa vena, ¿verdad? De el deseo de desarrollar algo que estaba en vos. Entonces, quisiera, además de proponer lo que pasó con vos y tu historia, una vez más decir, ¿qué sería lo que pasaba en el sistema que no podías, en el sistema educativo, que no te alcanzaba? Porque esa fogosidad, esa creatividad, no, pero además ese pulso tuyo de decir, con 12 años me voy a la frontera solo, ¿verdad? En este momento de nuestro desarrollo social, casi imposible pensar en eso desde muchas perspectivas, ¿verdad? Todas las aristas nos alertan de los peligros que ahora se viven, que no era tan común en otro momento. O sea, el país de paz que de nuestras fronteras alberga, eh, a pesar de que seguimos teniendo esa belleza, que tenemos unas posibilidades increíbles todavía, pero no es ese país que vos viviste para poder tomar un bus y llegar a la frontera y decir, señor, véndame la cédula, lo que le quedó, irse a la frontera a buscar las tenis y venir y vender. Comenzando por eh, lo que muchas veces los medios hacen, las personas dicen o chismean de este pobre muchacho, lo mandaron a trabajar, nadie te mandó, vos tomaste la decisión. Y en eso, entonces, además, quiero tomar como la posibilidad del tiempo y decir, es que vos aceptaste que tenías una diferencia y esa diferencia te llevó a hacer el cambio. Les correspondió a tus papás simplemente decidir que aceptaban el cambio que vos estabas teniendo. Entonces, como guía, ¿verdad? Y como ruta, podemos decir, lo primero es tener claro qué tengo en mi mente, aun cuando tenga incertidumbre, aun cuando no tenga claro hacia dónde voy, pero yo tengo un norte y tomaste la decisión y esa fue tu guía. Luego sí, te sometiste a un trabajo porque no podías pensar que el sueño de ser un empresario podía vivirse sin un capital que comenzaste a hacer cuando saliste del colegio, tomaste la decisión de seguir estudiando, pero en otro sistema y someterte por 7,000 colones a esas bellas sillas, ¿verdad? Trabajos muy difíciles, lo cual nos hace pensar que no hay trabajo fácil. O sea, habrá trabajos diferentes, pero someterse a un horario, hacer un tiempo donde tenés que someterte a las voluntades de otro que son dueños de, eso implica que muchas veces te detengas, pero cuidado por hacer un trabajo que te da dinero para poder tener, en este caso para vos, ahorrar, que es otro paso importante, por cuidado te paraliza tu sueño. O sea, tenemos claridad en que José nos da una guía. Tomó decisiones, hizo el cambio, siguió estudiando porque, o sea, ese era el camino que debía seguir y además se somete a trabajar para alguien para tener una oportunidad de ahorrar y seguir adelante con su plan. Entonces, por lo menos para ir dando un boceto, José, de cómo es emprender, de cómo es que eh,
no estamos hablándome en este momento de que si el fin de semana te ibas para la frontera, no ibas con los amigos a jugar básquet, no ibas con los amigos, no sé, a disfrutar de una fiesta como tal vez otros muchachos lo estaban haciendo, lo cual Correcto. nos hace darnos cuenta de que hay una inversión que vos decidiste hacer para hacer el cambio, para tomar decisiones que te llevaran hacia la construcción de lo que más adelante nos vas a contar. Por Adelante, José. supuesto. Por supuesto. Algo que quería recalcar para los padres que nos están oyendo y a veces tienen un hijo al que no logran entender porque no es, su mente no es como la de ellos. Y se lo digo yo ahora que yo soy padre. Mis hijos, tengo 3, gracias a Dios, y hay uno que es el que más me cuesta entenderlo porque es el que piensa diametralmente diferente a mí. Pero el hecho que piense diferente no es que esté mal, es que él es diferente. Se lo digo porque, vamos a ver, mis papás eran personas muy humildes, mi papá un trabajador de fábrica, mi mamá no trabajaba, y realmente, realmente tener un hijo que, Que quería romper los paradigmas. por supuesto, para ellos era sumamente complicado entender por qué aquel chiquillo con 12 años quería ir a hacer plata. ¿Por qué aquel chiquillo quería arriesgarse de tomar un bus e irse hasta la frontera? Estoy claro que eran otros tiempos, pero no dejaba de haber un riesgo latente existente. Y luego tener que venir a tratar con un montón de personas a San José, de venderles, de quitar tiempo para ir a jugar básquet, para ir a mejenguear, porque yo tenía que dedicarle ese tiempo a ir a vender, a ir a cobrar, a darle vuelta al dinero. Y todavía menos logran entender por qué aquel hijo, que es el menor, es el único que decide abandonar el colegio en 9º año para dedicarse a trabajar y sacar un bachillerato de la manera más apresurada posible, porque yo sí tenía claro que yo quería ser empresario, pero ellos no son empresarios. Ellos no saben lo que es tener esa vena o ese pensamiento que recorre tu cabeza, pero sin embargo, siempre hubo un apoyo. Y eso yo se los agradezco infinitamente a mis papás. Yo estoy claro que ellos nunca me entendieron. Ahora probablemente me entienden, pero ahora ya han visto el resultado de todo lo que sucedió. Pero en aquel momento yo me imagino a mis papás lidiando con el hecho de que el chiquitillo se quiere salir de 9º Claro. para estudiar y sacar el bachillerato en la noche porque quiere trabajar, pero ¿para qué o por qué? Vamos a ver, ya mis otros hermanos, como te comenté, me llevaban mínimo 10 años, ya mis otros hermanos todos trabajaban, todos habían salido de la universidad, etcétera, y yo les quería romper el molde. Claro, claro. Pero como te repito, les agradezco infinitamente que ellos, si tal vez no me entendieron nunca, por lo menos nunca obstruyeron lo que yo quería hacer. Siempre estuvieron ahí para decirme, vaya, inténtelo. Y a veces muchos padres nos cuesta y les cuesta entender que sus hijos son diferentes y que a veces lo que hay que hacer es apoyar y Exacto. dejar que se den por la nariz de vez en cuando, porque no creas, no es fácil, es muy, muy duro, muy, muy Claro, duro. es realmente poder dar un voto de confianza. Creo que Exacto. es precisamente, das en el punto, porque es decir, bueno, yo no lo haría, pero si lo hace, que bajo su responsabilidad, ¿verdad? Si lo hace, pues entonces que asuma las consecuencias de eso. Y realmente así es como vivimos en un mundo de acompañar a los hijos, pero sabiendo que no puedo hacer la tarea por ellos. Ellos necesitan vivir en libertad y poder tomar decisiones. Y nosotros también, muchas veces hay situaciones donde tenemos que aceptar que quebrar nuestros paradigmas y además que rompan nuestros ideales, bueno, es parte de la vida. Nosotros también lo hicimos en algún momento y en tu caso con mucho más razón. Correcto. Pero eso no significa dejarlos solos, ¿verdad? Eso no significa que no estaban ahí y tus papás te dieron el voto de confianza a pesar de haber hecho que te despidieran de ese colegio. Quizá era la única manera de salir de ahí, ¿verdad? A veces no entendemos a los adolescentes que hacen conductas que son como gritos de auxilio, sáquenme de aquí por alguna razón. Y tal vez tenemos que aprender a preguntarnos si esas conductas
que nosotros consideramos con juicio, ¿verdad? Malas o buenas, son por una razón. Y comenzar a agujerear esa conducta es poder decir, no lo estoy entendiendo, pero el que tiene que entenderlo es el hijo. Pedirle, ¿me lo puedes explicar? Porque muchas veces nos tomamos la libertad de creer que porque somos adultos, somos los que entendemos todo, ¿verdad? Y errados totalmente. No entendemos, porque a pesar de haber pasado la adolescencia, salimos como de ahí librados, pero después se nos hace un mundo volver a pensar como adolescente. Es imposible. Ya pasamos por donde asustan y lo que quedó, quedó. Y lamentablemente, José, en muchos hogares de lo que se habla es, si yo hubiera hecho eso cuando estaba adolescente, mis papás hubieran hecho ABC o no hubieran hecho nada o me dejaron abandonado por lo que estaba haciendo. O sea que lo que llevamos es nuestra propia experiencia, por supuesto que es lo único que tenemos, pero entonces, bajo esa consigna, entonces yo los invito a preguntar, a dudar, a tener siempre una interrogante sobre el para qué el estudiante, el joven, el adolescente tiene esa conducta, porque eso nos va a dar unas posibilidades totalmente diferentes de poder acercarnos a ellos. ¿Y qué más, José? Porque tenemos aquí toda la atención puesta en qué estabas haciendo entonces. Entonces, llego, como te repito, termino mi 9º año con notas bastante buenas. En realidad nunca fui un estudiante de notas malas, a pesar de que no era el más aplicado, pero siempre tuve muy buenas notas. La verdad es que tenía esa facilidad. 9º año decido salirme del colegio, semejante golpe para mis papás, como te repito, sin embargo, me apoyan. No entiendo. Todavía si te lo digo en este momento, a veces me cuesta entender, pero en aquel momento yo, quizás mi convicción, mi manera de decirles las cosas, no sé qué era, ellos siempre fueron un apoyo, un gran, gran apoyo. Decido salirme del colegio, me busco un trabajo en el cual me pagan 7,000 colones, un trabajo sumamente duro y físico, muy, muy duro, en el cual me permite pagarme los pasajes para ir a trabajar y ir a San José a estudiar, que eran más o menos 2,000 colones semanales, y empiezo a ahorrar 5,000 colones. Cuando logro tener 5 semanas ahorradas, le pido a mi papá, que 5 semanas eran 25,000 colones, y le pido a mi papá otros 25,000 colones que me los da. Ya tenía 50,000 colones en la mano. Y con eso fui al lugar donde yo trabajaba y compré de los mismos muebles plásticos que nosotros fabricábamos, porque en aquel momento los muebles plásticos se vendían por todo el país por los famosos polacos. Yo no sé Claro, si claro. los que son jóvenes no creo que se acuerden, pero los que están con un poco más de edad se acuerdan que existían polacos que andaban vendiendo cosas de puerta en puerta y la gente les compraba y le hacían una tarjeta y te iban abonando. Con esos 50,000 colones, producto del ahorro de las primeras 5 semanas de trabajo, más los 25,000 colones que mi papá me presta, voy y compro una serie de artículos ahí mismo donde yo trabajaba y me dedico a ir los sábados y los domingos a venderlos de puerta en puerta. Empiezo a tocar de puerta en puerta y empiezo a venderle pues a la cercanía de mi casa porque no tenía otro medio de transporte más que caminar. Y los sábados y los domingos me dedicaba a vender y luego en bicicleta a irle a cobrar a los clientes que había ido haciendo durante los tiempos en los que me había dedicado a estar trabajando y vendiendo, ¿verdad? Cuando cumplo 3 meses de estar trabajando en esta empresa, ya el negocito de polaco, había crecido lo suficiente como para permitirme cobrar los fines de semana. En aquel momento creo que lograba cobrar como 30,000 colones cada domingo, que era que iba yo a cobrar en bicicleta. Con esos 30,000 colones, a mí ya me alcanzaba para ir a San José, a un chino que había en San José y vendía lámparas de tacto. Me imagino que muchos se acuerdan de las Claro. lamparitas de tacto que tenía todo el mundo en las mesitas de noche, ¿verdad? Se tocaba una vez, una intensidad, segunda intensidad, el segundo toque, tercera intensidad, tercer toque, volvía a tocar y se apagaba. Era un éxito. Total. Yo recuerdo mi primera lamparita así, yo creo que tenía como 15, para el 15 años era como, wow, o sea, eso era como mágico, ¿verdad? Era como mágico. Entonces, ese dinero, esos 30,000 colones que ya lograba cobrar producto de las ventas que había venido haciendo fin de semana con fin de semana,
me permitían ir a San José y comprar una docena de lámparas de tacto. Esa docena me costaba 30,000 colones exactos. Entonces, ¿cuál fue mi deducción? Ya no ocupo seguirle trabajando a nadie por 7,000 colones. ¿Por qué? Porque si yo lograba vender esa docena de lámparas de tacto a la semana, me daban una prima de 1,000 colones cada vez que vendía una, y a partir de ese momento ese iba a ser mi salario, porque la parte de lo que quedaba para cobrar después, eso era intocable, eso era dinero de la empresa, aunque era diminuta, para mí era una empresa. Por supuesto. Completamente establecida y formalizada. Entonces le renuncié al señor con el que trabajé, le di las gracias, le trabajé 3 meses y me fui a aventurarme. Y ahora de lunes a viernes, en vez de estar haciendo muebles de plástico, me dedicaba a salir con un paquete de lámparas de tacto a venderle a las personas casa por casa. Eso tenía que vender las 12 lámparas de lunes a viernes para poder recuperar esos 12,000 colones de prima que eran mi salario, con el cual yo vivía, con el cual me mantenía, con el cual aportaba a mis gastos. Porque lo que quedaba para sábado y domingo que iba a cobrar en bicicleta, eso era intocable, como te repito y te había dicho hace un momento. La vida es maravillosa y creo que Dios es maravilloso. Como a los 3 meses que le renuncio a este ex patrón, el único patrón que llegué a tener en mi vida, el único patrón que llegué Wow, a eso tener. es mucho decir. Sí, gracias a Dios fue el único patrón. Yo dejo embarazada a la mamá de mi hijo mayor, yo con 16 años y ella con 15 años. Otra vez precoz. Eras Otra vez. un viejillo viviendo en un cuerpo de adolescente. Correcto. Dejo embarazada a la mamá de mi hijo mayor. Yo con 16, ella con 15 años, fue un golpe para las familias, obviamente. Y para mí también fue un golpe, pero fue un golpe positivo. Yo en aquel momento era de los que todo lo veía bien y al día de hoy sigo viendo que en realidad todo lo que venga en la vida hay una manera de verlo de una manera positiva. Yo en vez de entregarme al sufrimiento de mi error, de haber dejado embarazada a una muchacha con 16 años, estudiando de noche, trabajando, vendiendo muebles de puerta en puerta, prácticamente sin ningún futuro a vista de cualquier otra persona, decidí que ese debe ser el impulso para terminar de salir adelante. Yo definitivamente no iba a criar a mi hijo con las mismas limitaciones con las que yo crecí, a pesar de que yo crecí muy feliz, pero sí crecí con muchas limitaciones en la parte económica. Así que fue el impulso para terminar de meter el acelerador a esa pequeña empresita que había empezado tipo venta de muebles estilo polaco. Wow. Fue muy José, duro porque... ¿sí? permíteme decirte lo siguiente. La resiliencia, que es un concepto muy usado tal vez en la última década, ¿verdad? Pero que es algo que nos acompaña toda la vida porque definitivamente solo hay dos formas de vivir, ¿verdad? O quedarse en la parálisis y el sufrimiento, o tomar la decisión definitiva de levantarse del polvo y seguir caminando, ¿verdad? Literalmente, Correcto. sacúdase y siga, como alguien decía por ahí, ¿verdad? Pida perdón y siga. O sea, es la vida que tenemos y en prueba y error lo estabas haciendo. 12 años yendo, ¿verdad? A comprar, prácticamente decidís salir del colegio y tomar otro sistema educativo. Y bueno, viene un embarazo donde dos tienen una responsabilidad y decides tomarla. Además, súper importante, decides tomarla y me gustaría pensar qué pasó con tus papás en ese momento, porque muchas personas enfrentan esa situación con sus hijos adolescentes y bueno, cada quien responde desde su historia, pero me encanta pensar que vos estás diciendo desde ya y para mí fue lo mejor que me pudo pasar para darle como todo ese crédito que necesitaba y ese empujón para seguir adelante con el objetivo que tenías. Entonces, me interesan dos cosas muy importantes, es qué pasó en el mundo adulto, porque, o sea, ¿verdad? Para todos siempre es como que se cayó la palmera, ¿verdad? De momento, pero ¿qué pasó? Y además, tu actitud y tu
forma de enfrentar la situación, hace un movimiento en ellos. Contanos un poquito para darle a nuestra audiencia como una guía de cómo es que un muchacho de 16, ¿verdad? Con esta visión de hombre y de mundo, logra decidir que eso va a ser más bien una palanca para catapultarse. Ok, en el mundo de los adultos, mi mamá obviamente se le destrozó el mundo. Fue un golpe fatal. Lo único que me acuerdo es ella llorando muchísimo. Pero por mi manera de ser en aquel momento, yo lo único que le decía es, mamá, tranquila. O sea, las cosas suceden porque tienen que suceder. Y esto para mí va a ser un impulso. Nunca, nunca tan siquiera me pasó por la cabeza evadir mi responsabilidad. Todo lo contrario. Yo desde el momento en que supe que venía un bebé y que iba a ser mi hijo, yo sabía que yo iba a ser un papá presente. Yo iba a estar ahí para él. Aunque tuviera 16 años, yo iba a estar ahí para él. Yo quería estar ahí para él y quería estar en el crecimiento de mi hijo y quería estar presente en la vida de mi hijo. Entonces, para mí, te repito, fue el impulso. Yo ahora que ya tengo 42 años y veo hace prácticamente 25 años que sucedió esta situación, esto fue un propulsor realmente a mi vida, tanto espiritual como empresarial. Fue el propulsor que, si no hubiera sucedido, las cosas hubieran sido muy diferentes. Porque realmente yo no tenía una urgencia. Aunque te digo que yo pues vengo de un hogar muy humilde, la diferencia de edad que tenía con mis hermanos había hecho que cuando yo tuviera 16 años, mis otras hermanas ya se habían ido de la casa, estaban casadas, tenían sus hijos, etcétera. Entonces prácticamente ya todo el presupuesto de mis papás era para mí. Si yo hubiera querido tomar una carrera normal, ir a una universidad, estoy seguro que me lo hubieran costeado. ¿Me comprendes? Pero yo no era ese niño, definitivamente yo no era ese niño. Y bueno, me sucedieron circunstancias que ante la vista de muchas personas, probablemente, creo que la mayoría debieron haber pensado, se acabó la vida este muchacho. Se acabó la vida porque meterse en una responsabilidad de padre con 16 años, no ha terminado ni siquiera de estudiar, o sea, está en medio del colegio, ni siquiera estamos hablando de una carrera universitaria. Y ahí tocando de puerta en puerta vendiendo chunches, no tiene para dónde. Y más un historial de que venimos de una familia pobre, pues jamás va a tener para dónde salir adelante. Claro. Pero en realidad para mí sí fue un impulso porque yo quería darle algo diferente a mi hijo. Yo estaba muy claro hasta dónde yo podía llegar. Mis sueños siempre fueron muy claros hasta dónde yo podía llegar. Estaba muy, muy concentrado en que yo podía llegar a ser una persona muy, muy exitosa en la parte empresarial y que él estuviera ahí no iba a ser realmente un cambio más que un cambio positivo, que ahora tenía que concentrarme más, tenía que obtener esas metas mucho más rápido porque había una persona que dependía de mí, no solamente económico, sino también como respaldo espiritual, como padre, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Ese año fue muy difícil en muchos sentidos porque una de las cosas que más me costó sacrificar fue el orgullo. Y te voy a explicar por qué el orgullo. Yo me decidí salir del colegio, yo siempre fui de los chiquillos populares del cole porque era muy desastroso y muy jovial y muy amiguero, ¿verdad? Y me decido lanzar a vender cosas de puerta en puerta, pero recordar que ando caminando, o sea, mi mejor medio de transporte que tenía de lunes a viernes era agarrar un bus para que me fuera a dejar, pues, hacia los lados de Moravia, hacia los lados de Coronado, que era por pues, mi círculo de influencia, porque yo era de Guadalupe. Claro. Y me acuerdo toparme a mis compañeras del cole, todas arregladitas cuando ya se iban para el colegio, y yo he hecho un desastre con colchas debajo de la mano, con lámparas, empujando el trompo, porque todavía había trompos en los buses. Ajá, sí. No me podía ni montar, y para mí, con 16 años, eso era un golpe fuerte, porque pasaba de ser el chiquillo popular, el que estaba a la altura de ellos, ahora me veía como un loco, porque un loco con colchas, lámparas y un bulto en la espalda con un poco de lámparas más, y hasta me da vergüenza toparme a mis compañeras en en el bus, Claro. porque tenía 16 años, o sea, no lo puedo negar, aunque
trataba de ser una persona lo más maduro posible, tenía 16 años y en ese momento todavía esa parte de imagen y de cómo me perciben era muy importante, muy, muy importante para mí. Y realmente me daba vergüenza, me daba mucha vergüenza, pero sí estaba claro que yo quería algo diferente. Yo no quería estudiar para terminar siendo cajero de un banco como la mayoría de mis compañeros. Ese no era mi camino. Y creo que no me equivoqué, porque bueno, ese año que suceden, transcurren todas estas cosas, yo me gradué de bachillerato en noviembre de ese año. En diciembre nace mi hijo, Joseph, mi hijo mayor. Un mes después de que me entregan el título de bachillerato, con el título de bachillerato en la mano, empiezo a pensar qué hacer. Tengo un hijo, tengo una mini empresa y mi sueño era estudiar arquitectura en aquel momento. Pero me descubro que en aquel tiempo, ya en este momento ya acabo de cumplir 17 años, cumplo en septiembre 17 años, para hacer una recopilación temporal. Cumplo yo 17 años, me gradúo en noviembre, nace mi hijo en diciembre, tengo el título de bachillerato en la mano, empiezo a pensar qué hacer, si voy a la universidad, qué hago, estudiar arquitectura o qué, y me doy cuenta que el negocito que había empezado a principios de año ya me generaba más dinero que lo que ganaba un arquitecto recién graduado. Y me doy cuenta que definitivamente la universidad no era para mí. Aunque mis papás decían, eso no era para mí. Lo mío era continuar en el negocio, seguir en el negocio. Y durante todo ese año, hasta cumplir 18 años, sigo impulsando el negocio sigue creciendo, cada vez voy ganando mejor. Cuando cumplo 18 años me logro comprar mi primer carro para poder ya no tener que andar en bus y cobrando en bicicleta, porque ya estaba realmente cansado de andar en bicicleta sábados y domingos y caminar todo el día de lunes a viernes. Con 18 años logro comprar el primer carro y logro conseguir mis primeros empleados, mis primeros trabajadores. Y ahora ellos se encargaban de vender y ya yo podía andar en un carro muchísimo más cómodo y poder montar muebles de mayor envergadura y ampliar un poquito los horizontes de la pequeña empresa que tenía en aquel momento. Decido intentar o hacer el intento de convivir con la mamá de mi hijo mayor, aunque éramos dos chiquitos, yo con 18, ella con 17. Y como te había dicho hace un tiempo, el dinero de la empresa era sagrado, lo que hago es que me compro un segundo carro para un automóvil, lo que tenía era un pick-up, que era para transportar producto, compro un segundo carro, que era un automóvil, y me dedico, no sé si ese término todavía se usará o no se usará, pero en aquel momento me dedico a piratear por las tardes y las noches. O lo que ahora le dicen Uber. Ok, y los piratas a veces pertenecían a un grupo y otras veces era la persona por sí misma. ¿Cuál era Yo tu era caso? solito, yo era Exacto. solito. Quería decir, pues, no tuviste otro jefe ahí tampoco. No, no tuve. ¿Por qué? Porque como yo pues quiero o necesito empezar a convivir con mi hijo y con la mamá de mi hijo, y ya decido alquilar un departamento, independizarnos, irnos a vivir juntos. Pero como no quería tocar el dinero del negocio, porque yo tenía muy claro que el negocio aún era un negocio pequeño, y siempre he tenido la filosofía que cuando plantas un arbolito no te puedes comer las hojas, porque si no nunca te va a dar frutos. Claro. Yo no me quería comer las hojas, era todavía algo pequeño, a pesar de que, te repito, ya ganaba mucho mejor que un profesional, pero lo consideraba algo muy pequeño, sabía que tenía muchísima mayor proyección. Decido comprarme el segundo automóvil, entonces de 7 de la mañana a 4 de la tarde trabajaba con el negocio, que era este negocio de polaco, y de 4 de la tarde a 5 de la tarde hacía un break y a las 5 de la tarde agarraba el otro carro hasta las 12 de la noche para piratear. Ese dinero de piratear, que más o menos lograba hacer 10,000, 12,000 colones al día, dependiendo del día, menos la gasolina, eso era lo que me permitía pagar el departamento, los gastos de mi hijo, los gastos de la mamá de mi hijo, ir comprando electrodomésticos, muebles, etcétera, 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 porque, de nuevo, el dinero del negocio era intocable. Perdóname, es importantísimo porque principio financiero, ¿verdad? Y me Sí. gustaría que le des ese tip a tantos chicos emprendedores que han surgido en medio de pandemia, a tantas personas, mujeres solas que han emprendido en alguna actividad. Hay una tendencia, ¿verdad?
en qué bien que este muchacho me está diciendo que para qué ser profesional, porque, o sea, se ganaba mucho más siendo dueño de un negocio. Ok, tengo entonces dos temas que quiero desarrollar. Número uno, el dinero del negocio es intocable. O sea, no te fuiste a Punta Arenas, ni te fuiste a Disney, ni te fuiste, ok, porque era intocable, número uno. Y número dos, el otro gran tema. O sea, cuando estamos haciendo empresa, es necesario la inversión, es necesario hasta perder para ganar. Es necesario vivir la experiencia de quebrar el paradigma de los abuelos de coyol quebrado, coyol comido, Sí. porque resulta que no podemos vivir, ¿verdad? En ese mundo creyendo que hoy tenemos un montón y mañana ya, pero ya no lo comimos todo, porque, o sea, porque hay una guía, una visión, hay que tener literalmente un presupuesto, yo creo que hasta emocional, para tener en la mano y decir, son platas diferentes. Esta no es mía. Ese decir, soy dueño de una empresa, pero la plata no es mía, ¿verdad? Yo pongo el trabajo y la empresa es la que tiene además la recurrencia a recoger ese dinero y en su momento me pagará mi parte, pero por ahora estamos en ese momento, José, que me parece ideal que alguien como vos, con ese espíritu, nos contés cómo es desarrollar ese coraje de decir, son dineros diferentes, no es mío. Mira, Rocío, a como fue después, a los años desarrollándose mi carrera como empresario, gracias a Dios, pues me permitió crecer muchísimo, muchísimo más inclusive de lo que llegué a soñar en aquel momento cuando tenía 16 años. Eh, Me he tocado hablar con muchísimas personas que están iniciando empresas y están iniciando negocios. Y yo siempre puedo diferenciar dos grandes problemas. El primero es, cuando el negocio empieza a generar dinero, la gente tiene la tendencia a pensar que ese dinero es suyo. Uh -huh. Normalmente cualquier empresa pequeña no lleva un orden, no es como una empresa grande en la cual hay gerentes que se encargan de cada situación y el dinero entra y hay que repartir entre socios, etc. Eso no existe, o sea, normalmente es un emprendedurismo y es muy fácil agarrar la plata a la bolsa derecha y pasársela a la izquierda. Uh -huh. Pero ese es un error garrafal, garrafal. ¿Por qué? Te lo digo porque, vamos a ver, me acabo de acordar de un amigo. Cuando yo empiezo mi negocio de polaqueo, otro amigo que trabajó conmigo en esta empresa inicia también su negocio de polaqueo con una gran diferencia. Yo empecé a puros ahorros propios y a él, el ex patrón, este que fue mi único patrón, como te comenté, lo financia para que él salga a la calle y le da un crédito que en aquel momento, pues no me acuerdo cuánto sería, pero era bastante dinero. Mi amigo obviamente crece muchísimo más rápido que yo en el negocio de polaqueo por el crédito que tiene, pero se equivocó garrafalmente pensando que todo ese dinero que veía fin de semana con fin de semana era suyo. Uh -huh. Era una persona que estaba acostumbrado a que tal vez ganaba en aquellos años, no sé, ponerle 100,000 colones al mes, y para ver 100,000 colones había que esperar, para verlos juntos había que esperar el aguinaldo en diciembre, y de un pronto a otro se empieza a dar cuenta que un fin de semana entre sus clientes recoge 300,000 colones, el triple de lo que había que esperar antes para verlo en un aguinaldo, y cree y cae en la trampa de pensar que ese dinero es propio y es suyo, Uh y -huh. se vuelve loco. Se vuelve loco y empieza a gastarlo como si fuera sus ingresos semanales. Lastimosamente mi amigo ya no tiene ninguna empresa y tengo hace muchísimos años de que no lo veo, pero eso es un error que comete muchísima gente todavía en la actualidad. Empiezan a ver un dinero y, como te dije hace un ratito, o sea, acaban de sembrar el arbolito y se quieren comer las hojas. Uh -huh. Si te comes las hojas del arbolito, nunca vas a llegar a ver el fruto del arbolito. Tienes Uh que -huh. darle chance, tienes que ordenarte financieramente, tienes que volverte una persona muy, muy, muy ordenada. Yo me acostumbré en aquellos años
de que yo vivía con del 10 al 20% del dinero que ingresaba. Nunca más de eso, nunca más de eso. Y tenía que vivir súper limitado porque no era una empresa grande. O sea, no era una empresa grande, pero preferí vivir limitado durante esos tiempos. ¿Por qué? Porque estaba iniciando. Después vendrán momentos, después llegará el tiempo en el cual vas a poder recoger con las manos llenas, pero Claro. tienes que darle tiempo que el arbolito te dé las frutas. Entonces, el primer consejo en la parte como empresario es, tienes que aprender a separar el dinero de la empresa del dinero tuyo. Tienes que sacrificarte, tienes que vivir ajustado, aunque a la empresa le esté empezando a ir bien. Que a la empresa le está empezando a ir bien es un síntoma de que va a seguir creciendo, pero si la desangras de inicio, ahí va a quedar. Uno. Y dos, creo que ya lo había comentado anteriormente, para mí el éxito de cualquier persona que sea exitosa es el ahorro, pero no el ahorro para tenerlo en un banco perdiendo dinero. O sea, usted mete el dinero en un banco y en un banco te da un interés que realmente ni siquiera te está dando lo suficiente como para, este, ¿cómo se dice? Perdón. Ni siquiera te está dando lo suficiente como para dejar de perder lo de la inflación, ¿me comprendes? O sea, a veces la inflación es mayor que el interés que te puede dar un banco y la gente piensa que tener el dinero en un certificado a plazo que te da un 4% en dólares, un 8% en colones es un gran negocio. No, no, no. Hay que ahorrar para reinvertir o en tu propio negocio o en otro negocio. ¿Para qué? Para que ese dinero realmente crezca, que te produzca un 30, un 40% anual, no un 8% como te da el banco. Entonces, soy un amante del ahorro, pero un ahorro programado a buscar metas empresariales, no para tenerlo en el banco. El dinero en el banco pierde dinero. Ni siquiera, aunque te den intereses, estás perdiendo dinero, porque por lo general ni siquiera te alcanza para cubrir la inflación. Y Entonces, menos los cambios de el lado de la moneda, ¿verdad? por O sea, como en supuesto, este momento que muchos están perdiendo millones precisamente por el cambio por el del tipo de dólar. cambio, correcto. Entonces, dos cosas de inicio. Ahorre mucho, muchísimo, pero ahorre para reinvertir en tu negocio, para que tu negocio siempre esté bien financiado, para que tu negocio pueda crecer en varias líneas, tanto horizontales como verticales. Y de verdad, que aunque uno está muy ligado al otro, no creas que todo el dinero que le está entrando a la empresa es tuyo, porque no es tuyo, es de la empresa. Usted lo que debería hacer es fijarse un salario y de verdad, aunque la empresa esté llegando al cielo, usted manejarse con su salario. José, ¿cómo hacer? Porque me parece que es una pregunta fundamental. Ok, estás en el negocio, digamos que ya tenés algún tiempo de estar desarrollando. Estás invirtiendo, ¿ok? No, estás invirtiendo, no, la empresa está invirtiendo para poder entender que el dinero es de la empresa, ¿ok? Mm, Pero resulta que lo que logramos que entre muchas veces no tiene la fluidez que tal vez al principio se dio porque siempre cualquier empresa, sea de comida, sea textil, sea lo que sea que hagamos, ¿verdad? Incluso los profesionales independientes, tal vez al revés, porque cuesta mucho hacerse el nombre y después cuando ya uno tiene un nombre, pues entonces va teniendo sus clientes fijos. Pero es como de picos, ¿verdad? Muchas veces estamos en un pico en donde hay mucho trabajo, donde hay mucho ingreso. Ok, pero ¿qué pasa con las personas que dicen, no, 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 es que apenas estoy, que con lo que entra apenas y pagué la luz, el agua y me quedó todavía el teléfono y si lo cortan ni modo, solo me quedo con tal cosa. O sea, esa, esa situación que es confrontativa porque mucha gente dice, no, si sigo así, no voy a poder, voy a tener que cerrar o voy a tener que, ¿verdad? Porque había un ideal, porque había, no sé, seguramente un presupuesto que estaba mucho más elevado a lo que realmente estaba recibiendo. Pero ¿cómo lidiar con, por un lado, con esa presión
económica con lo que se impone muchas veces, ¿verdad? Porque la verdad es que las deudas que tenemos son porque nosotros decidimos invertir en eso o comprar eso. Entonces, lidiar con eso, con la deuda financiera, pero como emocionalmente además, eso podría ser devastador. Y te lo digo porque he tenido la oportunidad en algún momento de trabajar en programas psicofinancieros donde las personas siendo asalariadas reciben 1 millón de colones, deberían recibir 1 millón de colones y resulta que les llega un cheque por 35 colones, más caro el papel, ¿verdad? Más caro hacer la transferencia de 35 colones porque todo lo deben y entonces están con sus salarios embargados y demás y los de otros además. Entonces, termina esa persona diciendo, se lo juro, lo único que pienso es quitarme la vida. O sea, cuando ya llegamos a esos términos, ¿verdad? Que no es la persona diciendo, uy, no sé si me va a alcanzar y al final todo salió bien, sino cuando está comprometido emocionalmente porque estoy sosteniendo mal o bien el negocio. Mira, hay dos maneras de ver las cosas. Lo que vos me acabas de decir es una realidad. O sea, hay personas asalariadas que sí, en efecto, es a veces más caro imprimir el cheque que lo que les llega. Esto, soy claro que es un fiel reflejo de una persona con muy mala capacidad de administración de dinero, ¿verdad? O sea, una pésima capacidad de administración de dinero. Pero ok, ya estás ahí metido, ya Ujú. estás con el agua hasta el cuello. Solo existe una solución real. ¿Cuál es la solución real? Hay que buscar nuevos ingresos. Estamos claros que definitivamente es muy poco probable hacer algo con todo lo malo que has hecho hasta ese momento. Ya lo que pasó, pasó. Si te llevó malas decisiones a estar con 35 colones de 1 millón de colones que recibes, va a tocar quitarse el orgullo de encima, porque, vamos de nuevo, una persona que percibe un salario de 1 millón de colones probablemente es un profesional, pero le va a tocar eliminar el orgullo e ir a buscar un segundo trabajo. Así como te dije yo tuve por muchos años un trabajo de 7 a 4, aunque los dos eran mis propios trabajos, de 7 a 4 para que la empresa creciera y de 5 de la tarde a 12 de la noche para mis gastos. ¿Ok? Y no era fácil, estás hablando que dormías de 12:30 a 7 de la mañana, 6 horas y media y no tenías tiempo de nada más que para trabajar. Pero si vos te pones a ver, por ejemplo, la actitud de un inmigrante, ve a los inmigrantes en Estados Unidos, o sea, llegan a un país donde les ofrecen 2 y 3 trabajos y tienen 2 y 3 trabajos. Ujú. O sea, trabajan 16 horas al día. No es lo que estoy pregonando, no estoy pregonando que hay que trabajar 16 horas al día, no. Pero si estás metido en este problema financiero, que ya no tienes para dónde salir, va a tocar agarrar tu orgullo, hacerlo a un lado y ir a buscar, pues no sé, un trabajo en McDonald's sábados y domingos. ¿Sí me comprendes? Sí, claro. Ujú. Y ese dinero extra empezar a acomodarse ahora sí para que no me vuelva a suceder el enredo en el que me metí. Eso para un asalariado. Para una persona que está empezando a emprender, que aquí en ese país es muy duro, realmente muy, muy duro emprender, porque no hay realmente ningún tipo de estímulo y ni siquiera tenemos educación financiera a nivel educativo como para aprender a manejar el dinero. La recomendación es, si usted tiene una empresa propia, si estás trabajando en lo propio, no te concentres tanto en lo que estás gastando, sino concentres en cuánto está produciendo. Ujú. ¿Ok? Las empresas siempre tienen margen para crecer, así estemos atravesando una crisis, siempre. En medio de las grandes crisis mundiales han salido personas multimillonarias. Ujú. Simplemente han sabido aprovechar las circunstancias en el momento. Entonces, si lo que tienes es una pequeña empresa, mediana empresa, una microempresa, ok, concéntrate en cómo producir más. Si tu microempresa es una ventita de verduras en la puerta de la casa y realmente apenas deja para los gastos, pues reinventes. Ponga a alguien en la ventanita
búsquese un carretillo y empieza a vender verduras de puerta en puerta. Y ese segundo ingreso va a ser lo que te va a permitir empezar a ahorrar. Así es. José, ahora llegamos al punto de, sí, estoy ahí metido, ya, o sea, tengo tu consejo de búsquese un segundo tiempo, ¿verdad? Mucha gente se enferma físicamente porque resulta de que emocionalmente está tan cargado que su cuerpo ya no da, ¿verdad? Entonces, ese punto emocional de quiebra, ¿ok? Y tener además que seguir una oportunidad de un segundo trabajo. Ok, entonces quiero proponer algo más. O sea, si es que esa persona es miembro de una familia, tenemos también todos los otros miembros de la familia que de alguna manera sumar para poder ser parte de ese cambio, de esa salida. Por supuesto, para eso está la familia, para apoyarnos entre todos. Ujú, ujú, Eh, yo no soy de las personas que creo en alcahuetear, ¿ok? ujú. No deberíamos volvernos una alcahueta de nuestros familiares, porque las personas, y yo lo he visto a través del tiempo, las personas que a veces más apoyo reciben son las personas que se vuelven menos productivas, porque están acostumbrados a que cada vez que fallo, ahí está mami, ahí está papi, ahí está mi hermano, ahí está mi esposa, mi esposo, mi amigo, para apoyarme, para ayudarme en la bronca en la que me metí. Y eso es un problema grande. Las personas a las que yo he visto a través de mi vida que más exitosas se han vuelto en la parte empresarial, ahorita estamos hablando únicamente de parte empresarial, ¿verdad? Ujú, Más exitosas se han vuelto son las personas que no tienen dónde apoyarse, que ellos ok. saben que son su propia red de apoyo, que ellos saben que en caso de fallar, yo tengo que asumir mis consecuencias, Ujú. porque es muy importante. A la mayoría de gente no le gusta asumir las consecuencias de lo que han hecho. Están metidos en un problema donde no pueden respirar y siguen acusando a todo el mundo de que lo que les está sucediendo es culpa de todos menos de ellos mismos. Así Y es. eso no es así. Todos los que hemos estado en un problema financiero o en cualquier tipo de problema, tenemos que tener la actitud de saber que el 100% del problema en el que estamos afrontando es culpa mía. Vamos a ponérselo de una manera. Alguien viene a pedirme un dinero prestado, el cual yo he ahorrado toda mi vida. Yo decido prestárselo. Esta persona no me paga este dinero, ¿ok? Ujú. Y yo entro en una crisis financiera porque esta persona, que era de mi entera confianza, no me pagó el dinero que yo había ahorrado toda mi vida. Y entonces entro en una crisis financiera y emocional culpando a ese mi amigo o mi familiar o esa persona que tanto quiero porque no me pagó. Pero si te vas al principio de todo lo que ha sucedido, el que decidió prestar el dinero fui yo. Así que el primer responsable de todo lo que me está sucediendo, independientemente que no me pagaran ese dinero, fui yo. Y si yo asumo en mi mente y en mi corazón que el culpable de todo lo que me está sucediendo es mi culpa, es la manera más rápida de levantarse del hueco. Porque si sigues enfocado en que estás en ese problema económico emocional, porque tu amigo no te pagó lo que te había prometido que te iba a pagar, vas a seguir en la vida buscando siempre culpables de todo lo que te sucede. Y las personas que pasan buscando culpables de todo lo que les suceda, por lo general, fracasan muchísimas veces. Así es, hacerse responsable de las decisiones, desde la que Completamente. tomaste cuando tenías 12 hasta lo que hoy estás haciendo. ¿Ok? Esa es la guía. La decisión que tomemos sea propia sobre nuestros actos, sobre las actividades que hacemos o no hacemos, sobre lo que ponemos en nuestra mente o lo que ponemos en nuestro cuerpo, a dónde nos llevamos. Eso
definitivamente nosotros somos responsables, ¿verdad? Muchas veces hay personas que dicen, ay, qué barbaridad, ¿cómo llegó esta persona hasta aquí? No de cómo llegó, o sea, a menos de que la hayan raptado, ¿verdad? Llegó porque esa persona llegó por sus propios medios hasta ese lugar. Y entonces, no vamos a juzgar cómo llegó hasta aquí, sino que vamos a decirle, usted es responsable de poder salir. Necesitamos redes de apoyo cuando resulta que la situación se volvió caótica, ¿verdad? Cuando aquella persona se siente desmembrada emocionalmente y dice, no tengo ningún recurso, podemos tender la mano a dar el apoyo, hacer acompañamiento. No necesariamente vamos a hacer un medio financiero, ¿verdad? Pero sí saber que si hay un proyecto, podemos pensar en cómo ser parte. Pero piensen usted, amigo y amiga, si ha pasado una situación donde usted dice, no soy capaz de volver nunca más a emprender porque me fue malísimo. Abrí ese negocio y no duró 2 meses y se cayó, ¿verdad? Y para los que más saben de esto, o sea, el negocio puede ser súper, pero fructífero y durar 4 años en el mercado y de un momento a otro cae en un hueco donde sientes que ya no hay para dónde y decís, ¿qué fue lo que pasó? Ok, lo cierto del caso es que necesitamos salud financiera, salud emocional, salud espiritual y sobre todas las cosas que nuestro objetivo lo estemos revisando, lo estemos llevando al lugar donde debe ser. Y José nos dice, el negocio es el negocio, el dinero del negocio es el dinero del negocio y el suyo es su salario que sale a partir de su trabajo y su esfuerzo. O sea, sé tu propio negocio, sé tu propio jefe. Primero invierte en vos, invierte en llevar adecuadamente hacia adentro para que puedas gestionar tu ser y entonces tu hacer siempre tendrá mejores resultados. José, entonces, vamos por aquí. José estaba con bebé, José estaba empezando esa relación, José estaba dando lo mejor de sí, José estaba catapultado. Ok, ¿cómo sigue la vida? Ok, desgraciadamente, pues la relación con la mamá de mi hijo mayor no funcionó. Creo que estábamos ambos muy niños y queríamos cosas de niños. Y definitivamente no fue un éxito, fue un fracaso. Y un fracaso que me duele mucho, especialmente por mi hijo mayor. O sea, yo a mi hijo mayor, desde el momento de su concepción al momento en que lo alcé por primera vez en mi vida, de verdad que lo he amado. Y he hecho muchísimas cosas para estar siempre para él. Pero, pues, la relación con su madre, pues, no funciona y es una de las cosas que a veces más me reprocho en la vida, aunque no me la reprocho, no es que cargo con eso, no, realmente no, pero sí me dolió mucho haberle hecho eso a mi hijo, Ujú. porque yo sé que a él sí le hizo mucho daño, muchísimo, muchísimo daño. Y aunque pues he tratado de estar siempre para él ahí, pero un hijo siempre quiere que los papás estén juntos, Claro. así no se lleven, así no se lleven bien, o sea, a veces yo escucho muchas personas justificando sus divorcios, diciendo que no, es que ellos quieren tener papás felices. No es cierto, los hijos quieren Ujú, tener papás juntos, ujú, quieren llegar a su casa y saber que sus dos papás estén ahí. ujú, Y a veces, en mi caso, me considero que fracasé en ese sentido, al menos esa primera vez, ujú. eh, porque no logré construir realmente un hogar. Creo que estábamos definitivamente muy chiquitos y nos equivocamos muchísimo y bueno, no se logró. Eso me lleva a quedarme solo durante pues muchísimos años. La empresa empieza a crecer y a crecer cada vez más. Cuando cumplo como 21 años, decido empezar por una circunstancia eh, a poner unas tiendas de camisetas y empiezo en San José, en Guadalupe y en otros puntos y yo me dedico a lo que son venta de por mayor de camisetas. En realidad estaba ya, aunque el negocio que había empezado a los 16 años, que era de tipo polaco, ya con 21 estaba realmente agotado Ujú, porque es un negocio en el que te roban muchísimo. ujú, Te roban los clientes, te roban los empleados, te roban muchísimas personas. Entonces quería algo diferente y decido meterme en el mundo textil
porque yo pensaba, bueno, mi papá en toda su vida había trabajado en las antiguas, esas maquilas gigantes que hubieron en Costa Rica en los 80, ¿verdad? Claro. Yo pensaba que él tenía un conocimiento al respecto. En realidad no lo tenía. Él había trabajado en maquilas gigantes, pero no tenía ese conocimiento. En este interín pasa algo muy gracioso. Cuando yo tengo 19 años, mi papá se queda sin trabajo. Mi papá, como 52 años en aquel momento, ya no logra conseguir trabajo en ningún lado, y para mí es hermoso poderle brindar la oportunidad de que se venga a trabajar conmigo. Hasta la fecha. Bueno, ya está préstamo, pero mi papá sigue viniendo a las instalaciones que tenemos ahora todos los días. Él es realmente militar en ese sentido. Qué bueno. Y me da la oportunidad de decirle, no, pa, y no busque ningún lado, venga y trabaja conmigo. Cuando cumplo 21 años, te repito, empiezo a buscar qué hacer porque estoy un poco agotado de los constantes robos en el negocio de tipo polaco, y decido poner unas tiendas de camisetas, pensando que mi papá tenía un concepto más o menos de la parte que era textil. No lo tenía, pero ya aprendí. La verdad es que aprendí de a poquito, y eso pues se fue desarrollando de tiendas a convertirse en un almacén. Un almacén se convirtió a una importadora, y bueno, ahora a lo que realmente es la empresa textil acá, que es la marca OK, que prácticamente todo el país usa, gracias a Dios, nuestra marca, y otras marcas que también existen en el mercado, pues que la gente no asocia con nosotros, pero que sí ya son parte del grupo textil, que pues es uno de los grupos textiles más grandes que hay en el país actualmente. Cuando ya eso es en la parte pues laboral. Cuando cumplo 29 años, me caso, ahora sí con mi actual esposa, de la cual tenemos dos lindos y hermosos hijos. Y ya con 29 años, sinceramente, Rocío, ya yo estaba en la cúspide, o sea, tenía lo que quería, económicamente hablando. Carros del año, de marcas de lujo, casas en plural, o sea, fincas. Económicamente, con 29 años, era una persona ya muy pudiente, muchísimo. Mi hijo mayor se viene a vivir conmigo, porque era ese peso que siempre había tenido, ¿verdad? Que sentía que le había fallado, aunque tal vez no necesariamente lo percibe así, pero yo sí tal vez lo percibe así. Él se viene a vivir conmigo hasta la fecha. De hecho, mi hijo mayor ya tiene 25 años y hasta la fecha vive conmigo y con mi esposa, y con los 2 hermanos que él tiene ahorita de parte de mi nueva esposa. Pero a pesar de que todo parece maravilloso, lindo y hermoso, tengo 29 años, estoy joven, recién casado, estamos esperando un nuevo bebé, nace nuestro primer hijo, nace nuestro segundo hijo ya de matrimonio, tercero para mí, que es una niña hermosa y maravillosa que adoro también, que me volvió loco, no sabía lo que era tener una niña, solo había tenido niños hasta el momento, realmente me vuelve loco. Pero llego al punto como a los 32, 33 años de que siento que estoy dando vueltas o patinando como en círculos. Porque era una persona que ya lo tenía todo. Con 32, 33 años a mí no me hacía falta nada. O sea, podíamos tomar vacaciones en Europa, viajar en primera clase, tener la casa que soñara, el carro que quisiera, la vida que teóricamente y económicamente todo el mundo desea. Un matrimonio bueno, enamorado realmente de mi esposa, recién casados, con 2 chiquititos, todo hermoso y maravilloso, pero con un hueco enorme en mi vida. Empiezo a padecer de crisis de ansiedad, porque tener tanta responsabilidad sobre tus hombros, ya en ese momento la empresa era muy grande, había muchísimos empleados, etcétera, etcétera, toda esa responsabilidad me empieza a comer y no hay nada que me llene, absolutamente nada que me llene. Dinero no me llenaba, mi vida con mi esposa tampoco me llenaba, mis hijos tampoco me llenaban, o sea, era un barril completamente sin fondo, completamente sin fondo. Y a la vista de cualquier otra persona, pues yo era una persona que debía ser una persona feliz. Y ni yo mismo me entendía. Yo, pero ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué este hueco tan grande? ¿Por qué tantas crisis de ansiedad? O sea, crisis de ansiedad que a veces terminaba en el hospital revisándome porque pensaba que me daban un ataque al corazón. Por supuesto. Y eso me lleva a un viaje. Estaba en un viaje en Buenos Aires.
como te dije, ya en ese momento la parte económica no era un problema. Andaba en un viaje en Buenos Aires con un grupo de empresarios de este país, que nos habíamos ido a ver un partido de fútbol allá de Boca River, porque siempre había querido ir a ver un Boca River en la Bombonera, y como podía pagarlo todo, pues vámonos a ver Boca River. Estaba sentado en un restaurante muy famoso ahí en Buenos Aires, junto con un amigo, que todavía sigue siendo mi amigo del alma. Estaba yo, estaba un ex directivo de uno de los clubes grandes de este país y dos empresarios muy, muy exitosos de este país, de empresas gigantes. Estábamos discutiendo y hablando. En ese momento mi amigo empieza a hablar de Jesucristo en la mesa. Mis dos colegas, los dos empresarios que están en la mesa, eran personas que, a pesar de que eran muy exitosas, ya muchísimo más grandes que yo en ese momento tengo unos 33 años, ellos pueden andar arriba de los 60, ¿verdad? Pero eran personas que tomaban como locos, o sea, ellos desayunaban con vodka, almorzaban con vodka, cenaban con vodka. Era tanto el nivel que lo que hacían era andar el vodka metido en una botella, o sea, empresarios millonarios, estoy hablando, pero era tanto que andaban el vodka metido en botellas de Sprite. Entonces llegaban a los restaurantes y usaban la botella de Sprite como excusa. Y mi amigo empieza a hablar de Jesucristo en la mesa. Pero cuando mi amigo empieza a hablar de Jesucristo en la mesa, la verdad que yo no le pongo atención. Y te voy a explicar por qué no le pongo atención. No le pongo atención porque si él estaba hablando de Jesucristo en la mesa, fijo le estaba hablando a los otros dos empresarios que estaban en la mesa porque ellos sí eran personas malas. ¿Por qué eran personas malas? Eran personas que tomaban en la mañana, en la tarde y en la noche, mientras que yo, José Corrales, yo no tomaba, yo era un buen esposo, yo era un buen padre, yo era un buen hijo, yo era bueno. Yo era demasiado bueno, entonces yo no ocupaba realmente nada espiritualmente hablando. No ocupaba de ese Jesucristo que estaba hablando mi amigo, porque yo era bueno. Eso, que hable de Cristo, para los malos estos que ocupan estar tomando vodka al desayuno. En medio de que mi amigo empieza a hablar de Jesucristo, estas dos personas que están tomando vodka desde el desayuno, empiezan a justificarse uno al otro. Y le dicen, no, amigo, si usted no sabe, cuando él salió, él era el gerente no voy a decir el nombre de la empresa, era Sí. el gerente de esta empresa, y cuando él salió de ahí, él tenía 3,000 empleados, y yo vi con mis propios ojos cómo los 3,000 empleados le llegaron a dar las gracias por lo buen gerente que él fue, por esto, por aquí, por lo otro. Entonces se vuelve y le empieza a justificar al otro, sí, vos no sabes cómo es él con sus empleados, y con sus amigos, y con su esposa, y con sus hijos, él es muy bueno, esto, aquí, lo otro, etc. Para mí, parte sin novedad, era una discusión entre ellos, entre los pecadores y el cristiano. Entre los Cuando, pecadores y el bueno. pero a mí no era tema conmigo. Ajá. Cuando vamos saliendo del restaurante, mi amigo, el que está hablando de Cristo, se volvió y me dice, José, ¿viste qué gracioso? Y yo, ¿qué gracioso qué? Me dice, es que yo empecé a hablar de Cristo, pero yo en ningún momento les dije que ellos eran malas personas. Y sin embargo, ni tuvieron la necesidad de empezar a justificarse delante mío, para justificar que ellos no eran malos, pero yo nunca dije que ellos eran malos. A mí en ese instante me partió un rayo, Rocío. Me partió un rayo porque me di cuenta que el que más estaba justificando en esa mesa de todos los 5 era yo, porque yo ni siquiera le estaba poniendo atención, porque yo era demasiado bueno para ocupar de ese Cristo Salvador que estaba hablando mi amigo. O sea, me partió un rayo y me dejó una espina clavada en el corazón desde ese momento en el viaje. Cuando volvimos a Costa Rica, unos días después, pues llamé a mi amigo y le digo yo, ¿pues a dónde vas? ¿O qué haces? ¿O dónde te reunís? Ya, yo voy a un grupo de estudio bíblico. Nosotros no creemos en religiones, creemos en una relación con Dios, que las religiones, pues, no le ayudan realmente nada al hombre, pero tener una muy buena relación con tu papá, con tu Padre en los cielos, sí ayuda a la gente. Y yo, yo quiero ir. Y me dijo, ¿en serio, José? Sí, yo quiero ir. Te lo digo, que esa reacción de ¿en serio, José? Es porque realmente él, cuando estuvo hablando en esa mesa, nunca me estuvo hablando a mí, pero creo que Dios estaba hablando a mí. Él las agenció para que escucharas. Él se las agenció para que yo escuchara. Empecé a asistir al grupo, empecé a leer la Biblia, empecé a cambiar mi manera de vivir y de pensar muchísimo.
espiritualmente, empiezo a llenar el hueco aquel que sentía gigante, el cual nunca lograba sentir felicidad, por el cual nunca lograba sentirme lleno, y me doy cuenta que, claro, ¿cómo me iba a sentir lleno? Si es que me faltaba la pieza más importante de todo el rompecabezas, me faltaba llenarme en la parte de espíritu. Somos cuerpo, somos alma, somos espíritu, pero no puedo alimentar solamente una de esas áreas, necesito alimentar todas las áreas de lo que yo soy como persona. Eso fue ya, pues, hace casi 10 años. Mi vida, ahí ahora sí, gracias completamente a Dios, a mi Señor Jesucristo, a partir de ahí fue otra vida. Él se encargó primero de recomponer mi matrimonio. Yo pensaba que tenía un matrimonio envidiable y me di cuenta que no era así. Lo agarró y lo puso patas para arriba de un día al otro cuando... Es que te explico, Rocío, hasta ese momento yo tenía 4 o 5 años de casado y yo nunca había discutido con mi esposa. O sea, 5 años nunca habíamos tenido una discusión. Y empiezo a conocer de Cristo y se me vino y diluvio encima. Problemas de problemas de problemas. Pero ¿qué pasa? Claro, el asunto es que mi relación era muy buena, pero es porque era una relación unidireccional. Era lo que yo decía. Claro. O sea, realmente mi esposa había pasado a ser un accesorio en la relación y ella, pues, en su manera de ser, pues, me respetaba muchísimo y nunca me llevaba una contraria ni me decía nada, pero eso no es una relación, eso era mi ideal de una relación, no era una relación. Me la pone patas para arriba, las cosas se me complican mucho, pero también de la misma manera en que se me complican, se vuelven a reconstruir de una manera hermosa y maravillosa. Mis hijos empiezan a cambiar, empiezan a ver ese cambio probablemente en mí y ahora también en mi esposa. Y empezamos a construir una familia diferente, una familia que ahora ya no solo es dinero. Ahora lo más importante es estar llenos espiritualmente, es tener una buena relación con Dios, es estar pendiente de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, sin olvidar que sigo siendo un empresario, te repito, yo no he olvidado, sigo siendo un empresario, y tengo una responsabilidad como empresario, tanto con mi empresa como con mis empleados, pero ahora todavía con muchísimo más cuidado, porque me doy cuenta que simplemente soy administrador de algo que mi Dios me dio. Ya no es aquel egoísmo o aquel egocentrismo en el cual el yoísmo, en el cual yo construí, yo tengo todas las 8 empresas que ahora actualmente son el grupo, todas las 8 empresas es porque yo las construí, en este momento ya son más de 100 empleados, etcétera, etcétera. Antes todo era yoísmo, ahora me doy cuenta que no, que ahora simplemente soy un administrador de lo que Dios me había puesto en las manos y todavía me entra más compromiso, porque ahora estoy claro de que tengo que hacerlo aún mejor, tengo que rendirle cuentas. Y pues ese es mi momento actual. Mi momento actual ahora yo me considero en este momento una persona más espiritual, material, sin olvidarme que sigo siendo un empresario, que hay muchas personas que dependen de mi esfuerzo y de mi trabajo, pero más que todo concentrado en mantener una muy buena relación con mi papá ahí en el cielo. Excelente, José. Encontraste tu propósito, ¿verdad? Es como decir, siempre se fue construyendo algo y lo que te mostró es de lo que vos eras capaz, ¿verdad? Y después un día en una mesa te dice, ahora te voy a enseñar de lo que yo soy capaz por vos, ¿verdad? Y entonces te cambia la perspectiva de la vida, del negocio, del matrimonio. Lo que dijiste me parece fundamental para compartir es, según yo, tenía el mejor matrimonio del mundo, porque ese es el punto de la humanidad, según yo, ¿verdad? Según yo, era la más buena del mundo. Según yo, era la que ya no necesitaba más porque ya lo había alcanzado todo. Es más, a los 21 dijiste, ya lo habías alcanzado todo y resulta que no. A los 29 resulta que no. Entonces, viene una luz que llega a tu vida y te dice, ¿verdad? Porque viene una luz, te partió el rayo, dijiste, ¿verdad? Viene ese rayo literal y te parte el pensamiento y te dice, no, José, o sea, todo lo que tenés material se cae
al día siguiente, se cae con los días, se cae, pero el vacío sigue ahí porque no hay lugar para esto que te voy a enseñar. Y entonces te enseña lo que es vivir una vida con propósito, lo que es vivir una vida como empresario con propósito, además, porque tiene mucho que ver con lo que haces, con lo que servís, cómo te das a la comunidad, a la humanidad, con esa apertura con la que nos estás compartiendo esta vida tan llena de esos momentos de fuerza interior. Sabemos que como humano sos una persona con un carácter increíble, pero ahora tenés una nueva posibilidad y es registrar lo que el rayo dejó en vos, ¿verdad? Y saber que ahora tu vida es una vida con propósito, una vida que tiene otra posibilidad de contarse. Mientras tanto, la estabas construyendo. Como todos Sí. los amigos que estamos construyendo, ellos, vos y nosotros, seguimos construyendo en una metamorfosis permanente ese proceso. No podemos sacar nunca la mariposa antes de tiempo del capullo. Ella necesita hacer la fuerza para poder salir con sus alas fuertes y poder volar. Y vos estabas ahí, ¿verdad? Haciendo el último empujón para salir del capullo y te dicen, no lo toquen. Soy yo el que le voy a dar este rayo para que entienda de qué se trata, para tener esta metamorfosis. José, Así es. estoy encantada de conversar con vos. Te agradezco muchísimo lo amplio, lo transparente, la persona dulce y amable que sos. Y a todos los amigos, dales tus últimas palabras de fe y esperanza, del amor eterno que te atraviesa la vida. Lo que yo les puedo decir es, somos seres humanos complejos. Realmente no podemos pensar que solamente somos materia orgánica y olvidarnos que tenemos un alma y un espíritu eterno. Eh, Mi experiencia de vida fue que me concentré total y completamente de toda mi juventud a construir una empresa que hoy, la verdad que gracias a Dios, estoy muy agradecido, es una gran empresa, es una empresa muy, muy grande y actualmente es cada vez más sólida y cada vez más grande. Pero sin embargo nunca sentí llenura, o sea, nunca me sentí pleno por lo que por la parte material, por toda esa bendición material que fue llegando a través de los años. Y es que no podemos cultivarnos solo en un área de nuestra vida, podemos ser muy inteligentes, ser grandes profesionales, podemos ser personas realmente exitosas ante los ojos del mundo, porque te repito, yo era una persona a los 33 años sumamente exitoso ante los ojos del mundo, Así pero es. solo yo sabía el hueco que llevaba por dentro, mis crisis de ansiedad, mis problemas. Eh, mis crisis de ansiedad me podían durar 6 meses, en el cual yo todos los días me sentía metido en un hueco con un elefante sobre mi pecho, con mi cabeza dándome vueltas y con 100 y pico de empleados preguntándome qué hacer. Era realmente complicado y aparentando que todo estaba bien y que yo seguía siendo la persona con poder para poder tomar las decisiones y llevar las cosas adelante y hacerlas de manera correcta. Es imposible estar pleno, lleno y completo si no llenas todas las casillas del bingo. Tenés que llenarte en la parte espiritual. Tenés que buscar y llenar ese hueco. Y ese hueco se llama Jesucristo. Ese hueco es Dios en tu vida. Si no tenés la piedra angular, que es Jesucristo, todo lo demás va a estar chueco, va a estar flojo. Así representes mucho éxito, mucha felicidad y mucho lo que tú quieras. Créeme, o sea, yo pasé por ahí. Yo aparentaba ser una persona sumamente exitosa, con los carros deportivos del año, o sea, carros que personas difícilmente puedan tener acceso, con casas, con viajes, etcétera, y estaba completamente vacío. Entonces, concéntrense en su vida profesional, pero no se olviden nunca de su vida espiritual porque tienen que ir creciendo de la mano si realmente quieren llegar a ser personas plenas. Porque
porque felicidad es muy ambigua, Rocío. Ujú, La ujú, la felicidad llega, va y viene. Te ujú. puedes levantar muy feliz y te llaman y por la primer mala noticia que recibes en el día puedes pasar amargado o triste el resto del día, y después puede ser que veas un programa en el cual te causó risa y te vuelve un poquito de felicidad. Y ya puede ser que al llegar la noche te vuelves a enfrentar otro problema en tu casa y vuelves a estar otra vez triste o amargado. Ujú, La felicidad es un sentimiento, va y viene, pero si realmente te concentras en crecer tanto profesional como espiritualmente, Jesucristo es capaz de no volverte una persona feliz, te va a volver una persona plena. ujú. ¿Qué es una persona plena? Una persona plena es que no importa si se está destruyendo todo a tu alrededor, se va a tener una paz que no va a entender. Vas a vivir tranquilo, vas a vivir feliz en tu cuerpo, amando tu cuerpo y amando todas las circunstancias que te están ocurriendo alrededor, sean buenas o sean malas, porque a todo el mundo nos suceden cosas buenas y cosas malas. A todos, a Así todos. es. La única Ah, diferencia es poder tener el apoyo de ese ser supremo, de ese papá celestial que a todos nos está esperando para poder llevar y sobrellevar las tormentas con una paz que sobrepase todo entendimiento. ujú. José, todo afuera se puede caer, pero si adentro estoy firme, constante y creciendo, voy a tener lo que necesito para que nunca mi paz sea negociable. Creo que es la forma en que nos has dicho que estás viviendo y te abrazo por lo que estás viviendo. Te deseo todo lo mejor y los éxitos increíbles. Que siga adelante tu carrera y que Dios bendiga a tu familia y gracias por compartir todas estas cosas con nosotros. Es una bendición enorme poder tener este espacio. Muchísimas gracias. Gracias más bien por haberme invitado y espero que sí, alguien que pueda escuchar este mensaje le pueda ayudar tanto como quisiéramos, ¿verdad? Así es un mensaje lleno de esperanza, de muchas oportunidades y solo necesitamos que nuestros amigos nos hagan el favor de enviarlo a otros amigos para que la red siga creciendo. Así es que mil gracias, José, y me despido de vos y de todos los amigos dándoles gracias por haber estado acompañándonos hasta el final con José Corrales en este podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Los espero el próximo miércoles en un programa más con una historia de vida para compartir con ustedes. Los amo muchísimo. Por favor, sigamos cuidándonos y tomemos nota porque tenemos una ruta que seguir. Que Dios los bendiga. Chao.